seguimos aquí en contacto con Radio San Cristóbal porque a continuación vamos a tomar contacto con la exministra de Educación, integrante también de Amarillos por Chile, Mariana Elwin, para hablar de educación y la nueva Constitución. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en contacto a esta hora con Radio San Cristóbal. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti también. Bueno, vamos a iniciar abordando lo que es el borrador ya de esta nueva Constitución en materia de educación y quiero empezar preguntándote qué es lo que ya está establecido en el texto que tú puedes destacar en lo que es en materia de educación en esta nueva Carta Magna. Bueno, la nueva propuesta tiene 4 artículos dedicados a educación, en que garantiza el derecho a la educación, cosa que es algo mínimo, garantizar el derecho a la educación. A mí me llama la atención que se destaque como algo muy nuevo, porque la verdad es que en Chile está garantizado el derecho a la educación. De hecho, es obligatorio hasta 12 años de enseñanza obligatoria y el acceso a la educación ha ido aumentando crecientemente a través de la historia, ¿no? Y hoy día tenemos un acceso prácticamente universal, especialmente en la educación media. Y eso es importante que esté en la Constitución. En segundo lugar, creo que hay algo que es nuevo y que le entrega este deber de garantizar la educación de los estudiantes, tanto de todas las edades, al Estado y también a los profesores. Pero ese deber no se le entrega a los padres. Cuando se habla, por ejemplo, de que no existe en la Constitución el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos, que es algo que está en muchos convenios internacionales y tratados internacionales. Bueno, eso no quedó puesto en este borrador. Y eso a mí me parece raro, porque los padres son los primeros educadores y es interesante ver que en esos 4 artículos la palabra Estado se repite 12 veces. La palabra padres, madres, apoderados y apoderadas se repite una vez, o sea, se dice una vez, y la palabra familia no existe. Ahora, el borrador garantiza la libertad de enseñanza, y eso también es algo importante. No obstante, la libertad de enseñanza para efectos de los padres se limita solamente a elegir la educación que ellos quieran dice para las personas a su cargo, ni siquiera dice hijos, para las personas a su cargo. Y a mí esto también me parece complicado, porque además agrega que los padres tienen que cumplir con garantizar el interés superior del niño y la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Eso que a mí me parece fundamental y que me parece bueno que se le exija a los padres, no se le exige ni al Estado ni a los profesores. Entonces, yo ahí tengo mi principal preocupación respecto al nuevo borrador o al borrador de la nueva Constitución, esta especie de, siento yo, un desprecio o una consideración despectiva hacia el rol que tiene la familia en la educación de sus hijos. Y yo no creo, sinceramente, que en la sociedad querramos delegar el derecho y el deber de la educación al Estado y también a los profesores. Y no creo que tampoco queramos obviar que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes esté garantizado también por el Estado y por los profesores. Si así estuviera en la Constitución,
yo le aseguro que no habría ni tanta violencia, ni tantas huelgas, ni tanto ausentismo en los establecimientos educacionales, porque el Estado y los profesores estarían obligados a velar por el interés superior de los niños. Esa es mi principal preocupación respecto al borrador. Hay otras también, pero preferiría que usted me pregunte. Sí, por supuesto. En ese sentido, lo que comenta usted es que, claro, se le está otorgando mayores facultades, o muchas facultades en realidad al Estado. No se sabe si es realmente bueno que no se considere, en este caso, a la familia o a los profesores, como dice usted. Sí, yo encuentro malo que no se considere a los padres en esa función, porque creo que hoy día lo que tenemos que fortalecer es la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Creo que hoy día estamos fallando en eso. Y si la Constitución no dice una palabra sobre eso, está diciéndole al Estado, ¿sabe qué? Los padres no nos interesan, tráiganos a los niños y nosotros los vamos a educar conforme a los fines y principios que la Constitución establece. Y esos fines y principios, yo no puedo no tener problema con los fines y principios que se establecen. No me parece que ninguno sea peligroso. No obstante, hay fines y principios que no están. Por ejemplo, formar moralmente, espiritualmente, éticamente a las futuras generaciones. Yo creo que una formación ética en que los niños entiendan qué está bien y qué está mal, incluso es curioso, pero no está entre los principios y fines de la educación la formación para convivir con otros, la formación ciudadana. Está la igualdad de género, está la no discriminación, está no solo la igualdad de género, sino que también está una educación no sexista. En fin, yo creo que hay muchos conceptos que están en el debate político hoy día que pueden ser importantes introducirlos, pero hay otros conceptos que tienen que ver con la formación moral, con la formación espiritual, con la formación cultural, el tipo de valores, la formación en valores que no está presente en los fines y principios de la educación. En ese sentido también entra lo que es el derecho a la educación sexual. Eso ya debería de ser parte también, responsabilidad más de las familias, creo yo. Tiene que ser parte de la educación de las familias y también de los establecimientos educacionales. Pero cuando se habla también de la educación sexual integral y se habla del derecho al goce, del derecho a la libertad, los niños y niñas, o también cuando se habla del tema del género, hay opciones que a veces aparecen muy abiertas. Entonces, si queremos formar en que las personas de distintos sexos eligen el género que quieren, con el cual quieren vivir, yo entiendo que hay casos en los cuales hay personas que teniendo un sexo biológico tienen esto que se llama disforia sexual, que en el fondo no se sienten bien en ese sexo biológico. Pero esos son casos, pero no es la realidad. Entonces, yo creo que la formación y la educación sexual es muy importante que esté ligada entre la familia y las escuelas, y no que haya una formación integral de la sexualidad sin que la familia tenga participación en ella.
Perfecto. Mariana, otra de las afirmaciones relevantes, que ya es un poco más específico, ¿va a haber un cambio en lo que son los colegios particulares y subvencionados? Lo que pasa es que la Constitución no menciona a los colegios particulares subvencionados. Menciona tácitamente que existiría, porque, por ejemplo, cuando dice la libertad de enseñanza y la libertad de elegir colegio, bueno, ahí hay tácitamente dicho que va a haber más de un colegio. También en otra parte habla de que el Estado va a reconocer los colegios creados por él o por otras instituciones. Por lo tanto, hay un reconocimiento tácito, pero no explícito. En cambio, hay un reconocimiento explícito de la educación pública estatal, no solo como eje central del sistema educativo, sino también se garantiza su financiamiento. Y no solo se garantiza su financiamiento, sino que se explicita un tipo de financiamiento, que será un financiamiento distinto al que existe hoy día, que es un subsidio a la demanda. Será más bien un pago basal, se habla de un subsidio basal a los establecimientos educacionales, es decir, no está ligado a la matrícula ni a la asistencia, sino que está ligado a un costo que se determinará seguramente para entregarle directamente a los establecimientos educacionales. Entonces, eso que corresponde típicamente a una ley, ¿cómo se va a financiar? Porque además eso cambia en el tiempo, bueno, queda amarrado en la Constitución. Y eso también da como antecedentes para tener suspicacias de que va a haber un financiamiento distinto para un sistema privado y para un sistema público. Yo, en lo personal, pienso que este borrador quisiera terminar con la educación privada subvencionada, pero no lo puede hacer porque el 56% de la matrícula está mayoritariamente en colegios subvencionados privados. Por lo tanto, lo que hace es no mencionarla y luego se regulará por ley, pero sí privilegiar a la educación pública estatal sobre la educación privada subvencionada. Perfecto. Mariana, para quienes los escuchan, para que entiendan un poco, si me puede explicar, ¿hay ciertas libertades de enseñanza que quedaron establecidas? ¿Libertades? A ver, quedó la libertad de cátedra. Y eso también es complicado porque yo la libertad de cátedra la entiendo perfectamente en el sistema de educación superior, pero no en el sistema escolar, porque la libertad de cátedra en el sistema escolar significa que cada profesor hace lo que quiere en su sala. Y resulta que en el sistema escolar hay un currículum para todos. En segundo lugar, los colegios tienen proyectos educativos distintos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un colegio o estoy vinculado, pongo a mis hijos en un colegio Montessori, y resulta que un profesor dice, no, yo no voy a enseñar conforme a la regla Montessori, yo voy a enseñar conforme a mi parecer, porque yo tengo libertad de cátedra. Yo creo que eso es muy riesgoso para el sistema escolar. Los colegios funcionan con un cierto orden, hay metodología, hay muchas metodologías, pero los colegios eligen metodología, esta es la mejor, forman a sus profesores para que trabajen de esa manera. Y creo que también esta libertad de cátedra también trae otro peligro, que es el peligro ideológico. O sea, que profesores puedan, sin garantizar la libertad esencial de los estudiantes, inculcarles su ideología a niños que no están en condiciones de tener un discernimiento de adulto. Entonces, me preocupa esa libertad. Y lo otro
es que en la libertad de enseñanza se otorga la autorización a los pueblos originarios de fundar nuevos establecimientos educacionales, pero a nadie más. O sea, solo se podrán crear establecimientos educacionales públicos o de pueblos originarios conforme a sus visiones. Pero no se podría crear, por ejemplo, en algún lugar un colegio hebreo o un colegio evangélico o un colegio religioso en un lugar donde no exista. Eso quedó descartado en la Constitución. Perfecto. Mariana, ¿qué cosas se pueden contrarrestar que sea, o destacar en el fondo comparando lo que se viene con la Constitución actual en materia de educación? A ver, yo sinceramente creo que en los últimos años se avanzó mucho en una legislación en educación. Hay 16 leyes que la regulan, miles de decretos y reglamentos. Cuando digo miles, es miles, son más de 2000. Hay una ley orgánica constitucional de enseñanza que se aprobó el año 2009. Está la ley de inclusión y la ley de... hay varias leyes, la ley de educación superior que se acaba de aprobar en el gobierno anterior y en el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, siento que el sistema está ya muy regulado y entonces y ha costado llegar a esos acuerdos. Y esta nueva constitución va a hacer que tengamos varios años nuevamente de discusión sobre la institucionalidad, sobre cómo van a funcionar los colegios, sobre el financiamiento, en circunstancias que lo que necesitamos hoy día es un tremendo apoyo a cada comunidad educativa para mejorar la educación. Nosotros tenemos que mejorar mucho la educación de nuestros niños y niñas, más aún después de la pandemia y también de nuestros jóvenes en las universidades. Y yo creo que lo que se aprueba en la nueva Constitución nos va a retrotraer a tener las mismas discusiones que hemos tenido los últimos 10 años en educación y no vamos a avanzar realmente en cómo lograr que nuestros niños aprendan más, aprendan mejor, aprendan lo que tienen que aprender en este tiempo, tengan nuevas metodologías, o sea, hoy día está, por ahí es donde estamos fallando, no en la institucionalidad. Y sin embargo, creo que la ideología le ganó a ese pragmatismo de ver cuál es la real necesidad que tenemos hoy día para mejorar la educación en Chile. Perfecto, Mariana. Por último, en este borrador, en este texto, algo que tú digas que haya quedado inconcluso, que faltó a lo mejor agregar, que debió quedar establecido y no está. Bueno, yo creo que debió haber quedado establecido que Chile tiene una tradición larguísima de educación mixta, pero bueno, eso no quedó. Y también creo que tendría que haber quedado establecido entre los principios y fines de la educación para todos la formación moral, la formación ética, la formación espiritual. Chile está necesitando mucho de aquello en este tiempo, en un tiempo que está convulsionado, en que hay confusiones, y no se trata de imponer la ética, sino que se trata de formar en valores que permitan vivir en sociedad, desarrollar el respeto, la responsabilidad, la participación responsable, etcétera. Y eso yo creo que no quedó en los párrafos que se refieren a la educación.
Perfecto. 12 del día con 30 minutos. Ex ministra de Educación, Mariana Elwin, muchas gracias por conversar con Radio San Cristóbal hasta ahora. Listo, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, buenas tardes. Bien.